Vamos a poner las cosas en claro. Grábeme, don David. Así se cierra el 2019 en México, con una encuesta del periódico El Financiero, que hay que decirlo con todas sus letras, Toño, no es una publicación que apapache al presidente Andrés Manuel López Obrador para que no vayan a salir los adversarios del presidente de la Cuarta Transformación con sus jaladas de que estuvo maiceada la encuesta, de que es una lambisconería, que es a modo. Y estoy de acuerdo con las dos elecciones, de acuerdo a esta encuesta del Financiero. Andrés Manuel López Obrador, el hombre del año, y Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que fue acosada, buleada, atacada, de la que se burlaron en redes sociales por su complexión más llenita a la idea que tenemos de una gimnasta y que ha puesto en alto el nombre de México. De hecho, se ha ganado ya un lugar para ir a las Olimpiadas. Fue también reconocida con el Premio Nacional del Deporte. Y bueno, te leo, una encuesta nacional del Financiero revela que el presidente Andrés Manuel López Obrador es considerado el hombre del año en México, mientras que la gimnasta olímpica Alexa Moreno destaca como la mujer del año. El estudio realizado a 800 mexicanos en todo el país vía telefónica en este mes de diciembre indica que el presidente obtuvo 46% de las menciones, más del doble que el segundo lugar, que le corresponde al empresario Carlos Slim, quien obtuvo el 22%. Por su parte, Alexa Moreno, quien obtuvo el Premio Nacional del Deporte en 2019, se llevó el 32% de las menciones como mujer del año, superando a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con 24%, y a la actriz Yalitza Aparicio, quien fue nominada al Oscar por su actuación en la película Roma, con el 21%. En otros reconocimientos, el director de cine Alfonso Cuarón destaca como el personaje mexicano del año, ganando el Oscar. Alfonso Cuarón, recuerden, como director de la película Roma. En segundo lugar aparece el también cineasta Guillermo del Toro con el 21%, superando a Saúl El Canelo Álvarez, quien obtuvo el 17%. De acuerdo con el sondeo, lo mejor del año en el país fue la política de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el 41% de las menciones, seguido por la forma de gobernar del presidente con el 25%. Este es un reconocimiento al primer año de gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Toño. Sí, y pues bueno, estas son datos muy interesantes, Vicente, los que estamos viendo aquí, datos que pues en efecto muestran la realidad. Unos datos que vienen, como ya lo mencionaba Vicente Serrano, de un periódico que ha sido extremadamente crítico con Andrés Manuel López Obrador, que tiene entre sus filas a columnistas extremadamente críticos. Ahí está Raimundo Rivapalacio, por ejemplo. Recientemente, precisamente el mismo Javier Lozano estuvo en una entrevista en La Silla Rota o La Silla Roja, no sé cómo le llaman ellos. ¿Me decías, Vicente? Pablo Iriart también. Pablo Iriart, exactamente, en efecto, Pablo Iriart. Y tenemos una idea real de lo que opinan estos mexicanos, de lo que sienten estos mexicanos, de lo que mencionan estos mexicanos, pues pulso real de lo que está ocurriendo. Esa es la realidad. Y esto me pone a pensar, Vicente, en exactamente eso. No es que uno le hable a la mayoría y uno quiera convencer a las mayorías. Creo que más bien la mayoría ya se convenció y la mayoría tiene su propia idea. Es una mayoría que en efecto se enfrentó a una problemática muy muy fuerte en México durante muchos años y que hoy definitivamente ha despertado. Quiero retomar nuevamente estos datos, mi querido Toño, de la encuesta del Financiero para dimensionar la falta de credibilidad de Carlos Loret de Mola, para poder decir: esta es la razón por la que le mientan la madre tantos mexicanos al que fuera una de las estrellas de Televisa. Escuche bien, porque estos datos son contundentes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a esta encuesta de El Financiero,
obtuvo el 46% de las menciones para ser señalado como el hombre del año. Y más importante aún, los encuestados señalan que lo mejor del año en el país fue la política de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el 41% de las menciones, seguido por la forma de gobernar del presidente con el 25%. Bueno, ayer Carlos Loret de Mola, como se lo mencionaba aquí en este espacio, sacó una columna que muchos entenderán que no exagero cuando digo una columna pedorra, en la que señala a López Obrador como el gran insultador. En otras palabras, Carlos Loret de Mola no se ha dado cuenta que ya perdió el tacto, el pulso, el termómetro de lo que piensa el mexicano de a pie, a menos que esté recibiendo las bendiciones de la cúpula, en donde hay muchos todavía, la élite, en donde hay muchos todavía que no aceptan ni quieren, es más, odian, con odio jarocho, como diría el ratón Crispín, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer Carlos Loret de Mola escribe esto: el gran insultador exige no ser insultado, y empieza su columna con: achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, callaron como momias, camajanes, canallín, chachalaca, chayotero, cínico, cómplice, conservador, corruptos, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gacetillero vendido, hablantín, ampones, hipócritas, guachicolero, ingratos, intolerante, ladrón, lambiscones, machuchón, mafioso, mafiosillo, maiciado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapachada de Angora, matraquero, me da risa, megacorrupto, miente como respira, mentirosillo, minoría rapaz, mirona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obnubilado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del bandidaje, payaso de las cachetadas, pelele, pequeño faraón acomplejado, perversos, pillo, piltrafa moral, pirurris, politiquero, demagogo, ponzoñoso, pregonero, prensa vendida, ratero, reaccionario de abolengo, represor, reverendo ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritingo, sepulcro blanqueado, simulador, tecnócratas, neoporfiristas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar, sopilote. Y esto resume, según Carlos Loret de Mola, los insultos, las ofensas que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ¿sabes qué, Carlos Loret de Mola? Como periodicazo en el hocico, la encuesta del periódico El Financiero, que señala que el 46% de los mexicanos está de acuerdo con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien exhibe, quien desnuda a los chayoteros y corruptos, como tú comprenderás. Y que no solamente el 46% de los mexicanos considera al presidente Andrés Manuel López Obrador como el hombre del año, sino que el 41% de las menciones señala que la política de austeridad del presidente es lo mejor que le ha ocurrido a México en este 2019, y el 25% de esos encuestados, o sea, 1 de cada 4, está de acuerdo, le gusta la forma de gobernar del presidente. Así o más exhibido Carlos Loret de Mola, sí, por sus cosas, por sus chingaderas, mi querido Toño. Y vamos a ponerlo muy muy claro, Vicente, público consentidor. Carlos Loret de Mola es ese periodista, entre comillas, que pues ha protagonizado estos montajes como el de Florence Cassé con Genaro García Luna, lo de la niña perdida esta que estaba entre los escombros que nunca existió, Frida Sofía, y etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona que ha convencido a las masas de mentiras, hay que decirlo con todas sus letras. Ha convencido a las masas, y cámbiale don David, y ya no tanto ahí a Genaro García Luna. Carlos Loret de Mola ha convencido a las masas desde su micrófono de mentiras. No es que esté mal que Carlos Loret de Mola critique o que ejerza su libertad de expresión, eso es perfecto.
Lo que pasa ahora es que, y no está mal vamos, se vaya en contra del gobierno, qué bueno que existan este tipo de voces, muy allá ellos, es su problema, ¿no? Cada quien debe ejercer su libertad de expresión como quiera. La situación aquí es que ya nadie le cree, es que lanza esta columna, una columna verdaderamente ofensiva, ¿no? Sobre ofensas, una columna que simplemente demuestra esta animadversión que tiene en contra de Andrés Manuel López Obrador, simplemente así lo demuestra, y intentando una vez más esa situación que lo consagró como uno de los peores periodistas de México, intentando una vez más convencer a las masas con pura chingadera. Esta vez las masas no le van a creer. Esta vez esas masas a las que tanto les mintió durante muchos años, están completamente en desacuerdo con lo que dice. Y en efecto, fíjate, Toño, es la razón por la cual le mientan tanto la madre en redes sociales en estos momentos. Fíjate, Toño, que esa lista de ofensas, insultos, como le llama el periodista Carlos Loret de Mola, a los dichos del presidente, a los adjetivos que le pone el presidente Andrés Manuel López Obrador, a aquellos que exhibe en las mañaneras sobre todo. Es lo que quisiera decir mucha gente, o lo que se ha callado el ciudadano de a pie por tantos años, para decirle toda esa lista de chingaderas a los cabrones que se han servido con la cuchara grande. Y mira que muchos de esos adjetivos también le van a Carlos Loret de Mola. Pero esta es la gran tragedia de un personaje del periodismo tradicional como Loret de Mola. Y no me voy a pasar todo el programa de fin de año hablando de Loretito, pero creo que es importante. Precisamente el no darse cuenta que el pueblo está encabronado, que el pueblo quisiera decirle todas esas cosas que dice el presidente, que el pueblo se identifica con todos estos dichos del presidente. Esa es la gran tragedia de Carlos Loret de Mola, no entender esta realidad, este fenómeno. Porque ¿saben qué? Precisamente eso es lo que creo que muchas personas aprecian de un espacio como Sin Censura, que le llamamos al pan pan y al vino vino, cuando han callado como momias. Sí, en efecto, Carlos Loret de Mola, ustedes han callado como momias, porque no le han dicho, no han tocado con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa a cabrones, como Genaro García Luna, que te ofrecieron ese montaje que llevaste a cabo en los espacios de Televisa, y que hoy tienen el bote a Israel Vallarta por más de 14 años. Por eso precisamente se ha convertido en la gran desgracia de personajes de los medios de comunicación y del periodismo, esto de no entender la realidad, esto de no entender al pueblo. ¿Cuántas veces han visto a Carlos Loret de Mola caminar en el Zócalo, transmitir en el Zócalo como lo hacemos nosotros diariamente, en la mañana para Sin Censura y en la noche en Éntrale Sin Miedo? Y dirán, no es necesario para tener el claro que es necesario. Aquí vemos las mentadas de madre de la gente, aquí vemos la gente cómo se expresa. Dejémonos ya de fregaderas y fuera máscaras, quería decirlo, Toño, porque no sé si con toda la jiribilla del mundo o inconscientemente no se dieron cuenta nunca los del periódico El Financiero que iban a exhibir a este honorable, gran prócer del periodismo mexicano llamado Carlos Loret de Mola. Y conste, nótese mi sarcasmo. Sí, no, y te lo digo, Vicente, no es que los periodistas o los comunicadores o los informadores tengan que, satisfacer a las masas. No es así. Yo reitero esto. Creo que es un Carlos Loret de Mola que critica por criticar y que simplemente está mostrando su animadversión contra el presidente y que pues es una persona que está intentando esa estrategia que le funcionó también durante muchos años, y disculpe que sea tan repetitivo, pero ahora pues se está enfrentando a esa realidad. Ahora la gente no le cree, esas masas a las que tanto les mintió ya no le cree. Le pasó como en el cuento de Pedrito y el Lobo, ese niño que gritaba el lobo constantemente hasta que por fin se lo comió el lobo. Bueno, pues aquí esa es la realidad de ese hombre flaco, ojeroso y cansado, de ese hombre llamado Carlos Loret de Mola. Ya nadie le cree. Tanto que tan no le creen que ya no es parte de Televisa, ya no es parte de sus espacios. Así es, mi querido Toño, que quede sentado en este espacio, que quede grabado, pues,
la exhibidota de Carlos Loret de Mola. Un día llama el insultador, al presidente Andrés Manuel López Obrador lo llama el insultador, y un día después, como periodicazo en el hocico, una encuesta de otro periódico, El Financiero, en el que se señala al presidente Andrés Manuel López Obrador como el hombre del año en México, el hombre del 2019, y también refleja cómo la gente agradece y respalda las políticas de austeridad y su forma de gobernar.